Buenas noches, mi nombre es María del Pilar Pérez Boyacán. Voy a realizar la presentación de la actividad de la unidad 3, valoración documental. ¿Qué es la valoración documental? La valoración documental define el valor primario y secundario de los documentos. Con estos podemos definir los tiempos que deben permanecer en los archivos de gestión y en el archivo central y si deberán ser conservados permanentemente o eliminados. La valoración documental se compone de dos etapas. La primera es la valoración primaria y la segunda es la valoración secundaria. La valoración primaria es la que nos da el valor que tiene cada documento desde que se genera. Esta valoración, por lo general, nos señala que la vida útil del documento es limitada. Pueden ser administrativos, como muestra del ejercicio de la autoridad, testimoniales que respaldan las decisiones administrativas, legales para los procesos probatorios, jurídicos para el reconocimiento de los derechos, también los hay fiscales, técnicos, tributarios o contables. El valor primario nace con el documento cumpliendo una función en la gestión administrativa, pero llega un momento en que estos documentos o estos documentos prescriben y a partir de esta etapa se les restituye, se recupera la vigencia, su validez o funcionalidad si la hubiera perdido y si realmente el documento debe pertenecer a la historia de la entidad. La valoración secundaria es el proceso de análisis que consiste en identificar los valores investigativos, los valores científicos, los valores patrimoniales, históricos, culturales y técnicos de la información registrada en estos documentos de archivo, concepto del Archivo General de la Nación. Los documentos que cumplida la vigencia primaria pueden tener valores al ser fuente de información para adelantar investigaciones en diferentes campos del conocimiento, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias exactas, es lo que dice el archivo de Bogotá. El valor inmediato o secundario es el que interesa a los investigadores como fuente primaria de investigación, de información del pasado o retrospectiva. Los documentos que gozan de este valor deben conservarse permanentemente. Después de esta valoración que se da a través de una evaluación por un comité interdisciplinario, los dueños de la información, los archivistas, pasan a ser parte de la historia institucional y por ende pasan a ser parte del patrimonio cultural de la humanidad. Estos ya son los documentos que se identifican con valores secundarios, valores históricos, documentos útiles para la reconstrucción de la historia o memoria de una comunidad, valores patrimoniales o científicos, documentos que registran información relativa a la creación de conocimiento en cualquier área del saber y valores culturales, que por su contenido son testimonio de hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad. Debemos tener claro cuál es el ciclo vital de los documentos, que comprende cuáles son sus características y cuáles condiciones debe cumplir el documento de un ciclo al otro. El proceso para realizar una adecuada valoración documental consiste en 4 fases metódicas que permiten determinar el valor y el destino final de los documentos producidos o recibidos por una entidad. Su objetivo principal es garantizar que solo se conserven aquellos documentos con valor administrativo, legal, fiscal, técnico, histórico o científico y eliminar los que ya no lo tienen. Fase 1. Identificación y clasificación. La identificación consiste en la tipificación archivística, es decir, en estudiar las funciones administrativas y archivísticas que dan origen a un fondo documental. Esto con el fin de establecer circunstancias administrativas, legales, técnicas y funcionales que rodean la creación, el manejo y la disposición de los documentos de la organización, incluyendo documentos físicos y electrónicos. Es aplicada en la clasificación donde son identificadas las series y subseries de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. Es considerada la fase previa a la valoración y está basada en el cuadro de clasificación documental, los inventarios, los cuadros de caracterización documental, los instrumentos técnicos que facilitan la creación de las tablas,
Con estos instrumentos bien elaborados contamos con un respaldo a una buena valoración documental, denominando las series y las subseries documentales en sintonía con las funciones, los procesos y los procedimientos de la entidad, incluyendo tipologías debidamente reconocidas. Esta fase es el componente para la elaboración de las fichas de valoración documental. Aquí seguimos con la segunda fase. Fase 2. Recopilación de la información. Es fundamental que para realizar el proceso de valoración documental y el diligenciamiento de las fichas de valoración primaria y secundaria se ubiquen las fuentes de investigación sobre las cuales se restaura el marco de referencia de la creación documental. Las fuentes de investigación son la historia institucional, los manuales de funciones, los manuales de procesos y procedimientos, el marco normativo que reglamenta las funciones de la entidad y las fuentes secundarias que citen el contexto histórico de la entidad productora. Con el fin de que la información sea precisa, se debe recopilar en la misma entidad cuando contemos con la información que nos señala adecuadamente la producción de la documentación. Seguimos con la fase 3. La fase 3 es la descripción. Aquí se debe describir la información que está incluida en las series y las subseries documentales y que son objeto de la valoración documental y que está consignada en las fichas de valoración. Esta información debe estar detallada, debe proporcionar información puntual y significativa sobre los datos consignados en la documentación. Esta perspectiva respalda las decisiones tomadas respecto al valor y el destino de los documentos, garantizando con esto que la documentación que tenga algún valor administrativo, legal, fiscal, técnico, histórico o científico sea conservada. Para ser más preciso, se debe describir el tipo de información que contienen los documentos, si son datos cuantitativos, si son datos cualitativos, la toma de decisiones estratégicas, si la información está agrupada, tabulada, procesada o presenta información abreviada o resumida en otras series o subseries del mismo fondo. Cualquier información que nos permita imaginarnos el documento es válida y necesaria en esta fase del proceso. Es importante que en la elaboración de las fichas, citar y documentar las mesas de trabajo, las encuestas y las entrevistas que se realicen a los líderes de los procesos y funciones de cada oficina productora. Es muy importante considerar los aportes de los responsables de la información para tomar la decisión de la disposición final de los documentos. Fase 4. Análisis. El proceso de valoración finaliza con el análisis, que consiste en exponer y justificar la disposición final propuesta por cada serie y subserie documental listada en la tabla de retención documental y en las tablas de valoración documental. El fin de la valoración documental es identificar los documentos de interés cuando cumplen con la tarea para la cual fue creado. También permite evaluar qué cantidad de documentación deberá conservarse como muestra cualitativa o cuantitativa que sirva de evidencia o su valor secundario, priorizando información valiosa y representativa para el futuro. Aquí entramos a hablar de la disposición final de los documentos. Este es el proceso donde se decide el uso o no de los documentos. La disposición final tiene tres categorías así. La disposición por conservación, que son los documentos que tienen valor secundario y que son seleccionados para conservación total. La disposición por eliminación, que son los documentos que no tienen valor secundario por su información, por deterioro o por costos. La disposición por selección, que según sus características cualitativas puede ser por selección aleatoria, sistemática o representativa, y por sus características cuantitativas se puede realizar un muestreo. Fuentes de información que permiten analizar y sustentar los valores primarios y secundarios de los documentos. Para el proceso de valoración documental y diligenciamiento de las fichas de valoración primaria y secundaria, es necesario ubicar las fuentes de investigación con base en las cuales se construye el contexto de producción de los documentos de archivo. Estas son la historia institucional, manual de funciones, manuales de procesos y procedimientos, la normatividad que reglamenta las funciones de la entidad y las fuentes secundarias que referencian el contexto. Esta información se recopila en la misma institución con el fin de señalar con precisión las funciones, el contexto histórico,
Las normas y demás elementos que intervienen explican y contextualizan el marco administrativo de producción de la documentación. Para conocer los valores primarios y secundarios de los documentos, es necesario analizar su contenido y evaluar la información que contienen. Las fuentes de información ayudan a identificar su origen, su contexto, el uso y la relevancia dentro de la organización o el patrimonio documental. Las fuentes de información primarias son las que proporcionan información directa sobre el documento y su creación, permiten el análisis de los valores primarios administrativo, legal, jurídico, técnico y fiscal. Los valores que adquieren para la gestión activa de la entidad productora son el documento, su contenido, formato, soporte, fecha, autor, firma, sellos, anexos. Los registros administrativos o institucionales como las actas, los oficios, los informes, las resoluciones, los contratos, las normas y procedimientos internos como los manuales de funciones, los reglamentos, las políticas de gestión documental, el cuadro de clasificación documental. La correspondencia oficial, las comunicaciones internas o externas que comprueban la función o el trámite que dio origen al documento. Los testimonios o entrevistas institucionales que contribuyen con información sobre cómo se crearon o utilizaron los documentos en su contexto original. Con esto se busca determinar si los documentos cuentan con algún valor o ya cumplieron con la función que los generó. Las fuentes de información secundaria contextualizan y dan valor histórico, cultural o informativo a los documentos que han perdido utilidad administrativa. Estas fuentes son estudios históricos o investigaciones previas sobre la entidad o el tema del documento. Inventarios y guías de archivo brindan información sobre la procedencia, la organización y el contexto de los fondos documentales. Las publicaciones oficiales, las memorias institucionales, los anuarios, los informes públicos y las gacetas oficiales. Las obras de referencia, las enciclopedias, los catálogos, las biografías, las bases de datos documentales. Las fuentes orales o testimoniales, las entrevistas a personas relacionadas con los hechos o con la producción de los documentos. Las normas archivísticas y las leyes de patrimonio documental sirven de marco para evaluar la conservación y la relevancia histórica. Estas fuentes permiten reconocer si los documentos poseen valor histórico, cultural, científico o patrimonial, por consiguiente, si deben conservarse permanentemente. Matriz de valoración documental. Aspectos y elementos a considerar en la gestión documental. Esta matriz está compuesta por 9 columnas. La primera columna es la serie o la subserie, en este caso tomé las resoluciones. La siguiente columna es el tipo documental, que es resolución. La tercera columna es el productor o la dependencia, en este caso la dirección general. El valor primario administrativo, legal, fiscal o técnico. Para las resoluciones tengo que es administrativo y legal. El valor secundario considero que es histórico y testimonial. El plazo de retención en el archivo de gestión es de 2 años y en el archivo central es de 8 años. Su destino final es la conservación total. ¿Por qué? Porque hacen parte del conjunto de actos administrativos con los que se puede reconstruir la historia de la institución. Fuentes de información consultada, la Ley 594 de 2000, la ley General de Archivos, el Acuerdo 04 de 2019 que está derogado por el Acuerdo 001 del 2024, el Acuerdo 039 de 2002 por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y la aplicación de las TRD en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Aspectos y elementos a considerar en la gestión documental en la matriz de valoración documental. La serie o subserie documental es la agrupación de documentos con una misma función o actividad, en este caso son las resoluciones. El tipo documental es la forma específica, en este caso es resolución. El productor de la o dependencia de la oficina o personal responsable de la creación, en este caso es la dirección general. El valor primario es la utilidad inmediata en la gestión administrativa, legal, fiscal o técnica administrativa y legal. El valor secundario es el valor histórico, informativo o cultural. Una vez cumplida su función administrativa, pues es histórico y testimonial.
El plazo el plazo de retención es el tiempo que deben permanecer en el archivo de gestión y el tiempo que permanece en el archivo central. En este caso, para las resoluciones son 2 años en el archivo de gestión y 8 años en el archivo central. El destino final de estos documentos es la conservación permanente en el archivo histórico, es decir, conservación total. La justificación es que son razones que sustentan los valores asignados, o sea, hacen parte del conjunto de los actos administrativos con los que se puede reconstruir la historia de la institución. Las fuentes consultadas, como lo mencionamos anteriormente, es la normatividad, los reglamentos, las investigaciones o testimonios que respalden ese análisis. En este caso, la Ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos, el Acuerdo 04 de 2019, que fue derogado por el Acuerdo 001 del 2024, el Acuerdo 039 de 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y la aplicación de las TRD en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Criterios para la asignación de los tiempos de retención y disposición final. Con la asignación de tiempos de retención y disposición final de los documentos, definimos cuánto tiempo debe conservarse un documento en cada fase del ciclo vital, o sea, en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico. ¿Qué destino final tendrá? Si será conservación total, selección o eliminación. Estos tiempos deberán establecerse mediante criterios técnicos, legales y administrativos, lo que garantiza que los documentos se mantengan disponibles mientras conservan su valor probatorio y se eliminen o conserven de acuerdo con sus valores primarios. El valor administrativo nos dice cuánto tiempo es necesario que las resoluciones permanezcan en el archivo de gestión, qué frecuencia de consulta tiene y si es necesario para la operación de la entidad. El valor legal es la obligación por conservar las resoluciones para fines probatorios en procesos jurídicos, consulta y aplicación de normas legales, archivísticas y de protección de datos. El valor fiscal y contable es representativo en caso de las resoluciones de pago por el pago de las horas extras o el pago de vacaciones. El valor técnico o científico de la utilidad de las resoluciones en los estudios e investigaciones considera el aporte de datos significativos para los diferentes procesos que han sido afectados. El valor histórico-cultural evalúa el interés de los documentos como testimonio o evidencia de historia institucional. Los documentos reflejan la evolución de la entidad o de la sociedad. Frecuencia de consulta. Cada cuánto tiempo se consultan los documentos. A mayor frecuencia de consulta, mayor tiempo de retención tendrá. La normatividad aplicable son las disposiciones legales que establecen plazos de conservación obligatoria, como la que aplica la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 04 de 2019 de la AGN, que el Acuerdo 039 de 2002. El riesgo institucional, el nivel de impacto por pérdida de documentos, los documentos con alto riesgo equivale a una conservación prolongada. A las resoluciones se les aplica una disposición final de conservación total por su valor legal, administrativo e histórico. La utilidad inmediata que procede preserva la historia institucional, son materia probatoria, reflejan la transparencia de la entidad, reflejan la cultura organizacional, los cambios normativos y las prácticas sociales. La selección como disposición final se conserva una muestra representativa de la serie por muestreo o relevancia como los informes, los periódicos, los registros repetitivos. En esta categoría tenemos los contratos por prestación de servicios. La eliminación como disposición final es cuando los documentos han perdido su valor y el contenido no tiene ninguna utilidad probatoria o histórica. Como ejemplo tenemos la correspondencia interna. Criterios para la conservación total. La conservación total preserva indefinidamente los documentos que tienen un valor administrativo, legal, histórico o cultural. Es garantía de que los documentos se encuentren en el archivo histórico y disponibles para consulta. El valor histórico de los documentos permite reconstruir hechos, tomar decisiones, aportar datos en el contexto personal, como las historias laborales.
El valor legal o jurídico, los documentos son probatorios en caso de derechos de petición, acciones de tutela, las historias laborales son representativas de la información personal o del funcionario. El valor administrativo permanente de la consulta, en la consulta frecuente aporta las políticas institucionales y los manuales de funciones. El valor informativo o testimonio son las historias laborales que ilustran, son las que ilustran la historia institucional y social de una entidad. El valor cultural y patrimonial son las historias laborales que reflejan la identidad, la memoria, la evolución cultural de la comunidad o de la entidad. Unicidad del documento. Las historias laborales son únicas e irrepetibles, son fuente de información. Autenticidad y procedencia comprobada. Las historias laborales son documentos auténticos, originales y legítimos. La decisión de conservación total debe basarse en una evaluación técnica y argumentada sustentada en los criterios del valor histórico, legal, administrativo, informativo y cultural. Solo los documentos que cumplen con uno o más de estos valores se conservan de manera indefinida, asegurando la memoria institucional y el patrimonio documental de la entidad. Criterios para la selección documental. La selección documental es una parte esencial del proceso de valoración, donde solo se conserva una muestra representativa de los documentos según criterios técnicos, legales o históricos, eliminando el resto una vez cumplidos los tiempos de retención. Estos documentos tienen valor informativo e histórico parcial, pero no todos los documentos tienen la misma relevancia. Los objetivos de la selección documental son evitar la acumulación innecesaria de documentos, conservar los documentos que aportan valor a la memoria institucional o social, optimizar los recursos del archivo físico y digital, garantizar que los documentos conservados representen adecuadamente la actividad institucional. Los criterios que se usan para la selección documental son, aquí tenemos el ejemplo de los planes de evacuación y emergencia. Entonces, en el valor histórico testimonial, los planes de evacuación y emergencia, se toma una muestra cualitativa con el fin de conservar los planes que registran grandes cambios en las políticas y en los procedimientos y los recursos destinados a la planeación y atención de emergencias en la entidad. Se seleccionan los más representativos. El valor informativo se eligen los planes más representativos con resultados eliminando borradores y duplicados. El valor administrativo y residual son los documentos que cumplieron su función operativa, pero que son evidencia de decisiones políticas, decisiones y políticas, perdón, y eliminar lo repetitivo. En el valor legal o jurídico se deben conservar los documentos que puedan eventualmente servir como evidencia en caso de auditorías o reclamaciones. En el valor técnico científico se deben conservar los documentos que representan un proceso técnico o investigativo. La relevancia institucional, los planes de evacuación y emergencia deberán elegir los documentos que representen la misión de la entidad. La unicidad y la representatividad, se seleccionan los planes de evacuación y emergencia que representen con mayor interés la serie documental. El estado de conservación se deberá tener en cuenta el estado físico de los documentos o que se puedan restaurar eliminando la duplicidad. La selección documental no es una eliminación arbitraria, sino una decisión técnica fundamentada. Debe sustentarse en el análisis del valor informativo, la representatividad, la relevancia institucional y la unicidad de los documentos. Su aplicación garantiza que los archivos históricos conserven lo esencial y significativo de la memoria institucional, evitando la saturación y la pérdida de control documental. La eliminación de los documentos es una de las etapas más delicadas y técnicas dentro del proceso de valoración documental, ya que implica suprimir de manera definitiva los documentos que han perdido su valor administrativo, legal, fiscal, técnico o histórico. Esta decisión debe tomarse con base en criterios archivísticos claramente definidos, garantizando que no se destruya información de valor permanente, que deberá contar con la autorización del comité de archivo y con el respaldo de actas e inventarios de eliminación de acuerdo con la normativa.
Los objetivos de la eliminación son evitar la acumulación innecesaria de documentos sin valor, optimizar el uso del espacio físico y digital, mantener la eficiencia en la gestión documental, garantizar la confidencialidad y seguridad de la información y facilitar la conservación de documentos con valor permanente. Los criterios técnicos para la eliminación documental son el cumplimiento, obviamente, del tiempo de retención. Los documentos ya han cumplido con tiempos de retención tanto en el archivo de gestión como en el archivo central, de acuerdo con lo registrado en la tabla de retención documental, como las comunicaciones internas. Se pierde el valor administrativo, es decir, que ya no se requiere para la gestión o la toma de decisiones. Prescribe el valor legal o fiscal, ya se vencieron los plazos legales o fiscales establecidos por la norma, excepto para ejemplo de comunicaciones que pertenezcan a un proceso disciplinario. La duplicidad o copias innecesarias, la duplicidad de la información, ya no tienen valor informativo o histórico. Por ejemplo, la correspondencia interna ya no aporta a la gestión de la historia institucional. Los documentos de apoyo o referencia son documentos, como su nombre lo indica, que apoyaron en su momento la elaboración de algún comunicado, pero que ya perdieron su relevancia. El estado físico irrecuperable, documentos deteriorados que ya fueron reproducidos o que fueron clasificados en valor permanente, documentos con hongos, por ejemplo, pero que no poseen un valor histórico. Antes de proceder con la eliminación documental, se deberá verificar cada uno de los aportes apartes mencionados anteriormente y seguir el siguiente procedimiento, que es elaborar el inventario de eliminación, listando las series, las fechas y los volúmenes. Solicitar la aprobación del comité de archivo y levantar el acta de eliminación documental, la cual debe encontrarse firmada por el responsable del archivo y por los miembros del comité. Destruir los documentos de forma segura, puede ser triturándolos o incinerándolos, y en el caso de lo digital, borrados, garantizándolo mediante certificado y confidencialidad. Se debe dejar copia del acta del inventario como evidencia del proceso. La eliminación documental es un proceso archivístico regulado por criterios técnicos, jurídicos e históricos y garantiza una gestión eficiente y segura al conservar solo la información relevante para la entidad y la sociedad. Este es un formato de TRD sobre las resoluciones que mencionamos anteriormente, que son de conservación total. La entidad productora es una entidad distrital de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. La oficina productora es la Dirección General, que tiene código 100. Las resoluciones que tienen como serie número 41. Algunas resoluciones están en papel, otras están digitales en formato PDF. Estas resoluciones permanecen en el archivo de gestión 2 años y en el archivo central 8 años. Son de conservación total porque son documentos con un valor administrativo e histórico y hacen parte del conjunto de actos administrativos con los que se puede reconstruir la historia de la institución. Deben ser transferidos al archivo histórico para ser conservados en su totalidad y una vez se cumplan los 10 años de retención asignados a las resoluciones. Esta tabla de retención documental que estamos viendo es la misma entidad productora, pero cambia la oficina productora a la Secretaría General. En este estamos viendo el consecutivo de comunicaciones oficiales internas y los planes de emergencia y evacuación. Las comunicaciones están en papel o son digitales en formato PDF. Permanecen 2 años en el archivo de gestión y 3 años en el archivo central. Su disposición final es la eliminación. La entidad se basó en esto de acuerdo con la guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales de las entidades del distrito. El otro, en la otra serie, subserie, son los planes de
emergencia y evacuación, que también están en papel y en PDF. También tienen un tiempo de permanencia en el archivo de gestión de 2 años y en el archivo central de 3 años. Su disposición final es por selección. Acá se sugiere seleccionar una muestra cualitativa orientada a conservar aquellos planes que registren grandes cambios en los procedimientos y en los recursos asignados de planeación y atención de emergencias de la entidad. Esto es todo. Espero que haya sido clara con la información y que sea de mucho provecho para todos. Gracias.